El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Es un privilegio para nosotros poder continuar con esta serie de estudios bíblicos en la epístola de Pablo a los Filipenses. Gracias por acompañarnos. Pero como siempre hacemos, antes de ingresar y proseguir en nuestro estudio en Filipenses, vamos a ver otra palabra del vocabulario bíblico. La palabra de hoy es la palabra hebreo. ¿Sabe quién es la primera persona en la Biblia en ser llamada hebrea? Bueno, se trata de Abraham. En Génesis 14, versículo 13. Ahora, ¿de dónde viene la palabra? No sé con cuánta exactitud puedo responderle, ya que he estudiado el tema y parece venir de un ancestro de Abraham llamado Heber. Encontramos ese nombre en Génesis capítulo 10, versículo 21. Los descendientes de Abraham son conocidos como hebreos. Esa palabra la encontramos en Génesis 40, versículo 15, Génesis 43, 32 y Éxodo 2, 11. Usted tal vez recuerde que en Filipenses 3, Pablo dice ser hebreo de hebreos. Y al decir eso se refiere a que era un hebreo de sangre. Esa palabra hebreo también se utilizaba para referirse, o se utiliza incluso ahora, para referirse al idioma, que desde luego es el idioma del Antiguo Testamento. Entonces, un hebreo es un descendiente de Abraham. Eso es todo lo que encontramos en la Biblia concerniente a esa palabra. Tenga siempre en mente que al referirse a un hebreo o a un judío, está hablando de un pueblo muy especial. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de Filipenses capítulo 1. Vamos a comenzar hoy con el versículo 19. Pero antes vamos a orar a Dios. Amado Padre, nuestros corazones se regocijan al venir hoy ante tu palabra. Un día sin la Biblia es como un día sin alimento para nuestros cuerpos. Cuán oscura y frívola sería la vida sin la luz de tu amor y la palabra de Dios. Tu palabra nos trae luz, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Señor, caminar en un mundo de oscuridad espiritual y moral, sin la luz del amor divino y la verdad, sería una circunstancia muy difícil para nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, por tu palabra escrita. Ayúdanos a tomar el tiempo necesario para estudiarla y que este estudio sea de mucha bendición, ya que sabemos que lo que entra en nuestras mentes y corazones es lo que va a salir. Entonces, si hoy queremos pensar, mirar, escuchar sabiamente, debemos tener tu palabra en nuestros corazones. Bendice el estudio de tu palabra en este día, Señor, que sea una bendición a todos los que están escuchando. Y Padre, si alguno tiene una necesidad especial, un corazón cargado, un corazón roto, un corazón dolorido, si alguien está deprimido, te pedimos que tu palabra obre en sus corazones y el Espíritu Santo anime a ese corazón y lo fortalezca. Si alguno que está escuchando todavía no es salvo, te pedimos, Padre, para que pueda comprender el mensaje y pronto recibir a Cristo como su Salvador. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 19 al 26. Pablo está en la cárcel, en Roma, escribe a los filipenses. Leemos entonces Filipenses 1, 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Muy bien, como les decía, he leído Filipenses 1, 19 al 26, y vamos a comenzar a reflexionar sobre el versículo 19. Querido oyente, si alguien le preguntara hoy cuál es su expectativa para el futuro, ¿para qué está en este mundo?, ¿qué respondería? Creo que muchos de nosotros vivimos de una manera egoísta, buscando las cosas que satisfacen nuestros propios deseos. No hay muchos creyentes que estén dedicados por completo al Señor Jesucristo y que tengan valores eternos en mente. Lo que estoy tratando de decir es que no muchos de nosotros vivimos para la eternidad pensando en ella. Creo que nuestros pensamientos se enfocan más en nuestra salud, nuestras fuerzas para el día, suficiente dinero para cumplir con nuestras obligaciones financieras y nuestras necesidades. En esta era materialista que nos toca vivir, es refrescante para mí encontrarme con un creyente que vive solamente para Cristo y se sacrifica. Cuando encuentro una persona así de piadosa, me queda un deseo santo de poner mi mirada en las cosas de arriba, las que verdaderamente importan. Ahora, Pablo era un cristiano así, sin preocuparse por la persecución y encarcelamientos que sufría. Su corazón no estaba dividido. Pablo dejaba en claro en su autobiografía los secretos de su propia alma, las cosas que él esperaba, sus planes para esta vida, y creo que podemos aprender mucho de este hombre en sufrimiento. Este hombre podría haber dicho: quiero salir de la cárcel, si tan solo pudiera salir y respirar un poco de aire fresco, regresar a mis amigos, a mi familia. Eso es lo que más deseo en este mundo. Pero Pablo no pidió así, no hablaba así. Él comienza diciendo en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Eso es certeza en el medio del conflicto. Sea cual fuere el bien o el mal que recaía sobre este siervo de Dios, su proyección permanecía inamovible. Ahora, había una razón para tal dedicación de su parte. ¿Cuál era? Pablo tenía cierto conocimiento que Dios le había dado. Lo voy a llamar la seguridad de las Escrituras. Hay cosas que nosotros no sabemos. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. En Hechos 1:7 Jesús dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En Romanos 8:26 leemos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Desde ya que todos tenemos un conocimiento limitado en cuanto a ciertas cosas, hay otras cosas que podemos saber con toda seguridad. Para el cristiano, no hay mejor conocimiento que la declaración de Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra esto en Filipenses 1:19 es una de esas cosas de Romanos 8. Permítame leerlo de nuevo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que para él todas las cosas que sucedían serían para bien. En las palabras por vuestra oración encontramos un punto pertinente. Se trata de las súplicas de los santos. Al comienzo de la epístola, Pablo dijo en versículo 9, esto pido en oración. Él estaba asumiendo que ellos también estaban orando por él. En casi todos sus escritos, Pablo hace mención de la comunión mutua y la dependencia en oración. Él dijo, orando siempre por vosotros.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Así escribía él. ¿No es interesante? En Romanos 1:9 dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En Romanos 15:30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y luego en Efesios 1 leemos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Luego dice, os ruego que me ayudéis en oración. Y otra vez más, en Filipenses leemos, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí dice, sé que por vuestra oración. Como usted puede observar, la oración es recíproca. Oramos los unos por los otros. Es muy difícil que entendamos el valor y la importancia que Pablo le dio a la dependencia mutua en la oración. Desde ya que él contaba con Dios, pero su forma de expresión, dice, porque sé, se basaba en parte en la oración de los hermanos. Pablo creía en el poder y en la efectividad de la oración. Dice él, yo sé. ¿Alguna vez se percató del orden en la expresión de la interdependencia en la oración? Pablo ora por ellos antes de pedirle a ellos que oren por él. Y así debe ser. ¿Cómo voy a esperar que usted ore por mí si yo no estoy interesado en orar por usted? Antes de pedir un interés en la oración, debo tenerlo en mi corazón y debo orar por usted. Me gusta el orden de Pablo aquí. Estoy orando por ustedes. ¿Pueden por favor orar por mí? Creo que necesitamos orar unos por otros. La comunión en la oración es una experiencia preciosa de la vida cristiana. Es esa parte de la vida de oración la que hace que tengamos una dulce comunión los unos con los otros. Cuando alguien me dice, ore por mí, y yo no quisiera que alguien venga y me diga eso porque lo más posible es que me olvide, entonces no lo estaría diciendo de verdad si le digo, sí, voy a estar orando. Pero cuando alguien viene y me dice, ore por mí, le voy a decir, ¿tiene alguna carga en su corazón, algún pedido ahora específico? Y entonces oramos juntos. Ahora recuerdo que no hace mucho, una señora me dijo, sí, mi hija es soltera y está viviendo en pecado, se fue a vivir con un hombre casado, ¿puede por favor orar por mi hija? Entonces le dije, dígame el nombre de su hija. Y después nos pusimos a orar allí en ese mismo lugar, en el pasillo de la iglesia, y le pedimos a Dios que obrara en el corazón de esa joven y que el Espíritu Santo la convenciese de pecado. Yo cumplí con mi obligación, pero además, cuando esa señora y su hija me vienen a la mente, oro por ellas. Pero prometerle a esa mujer que oraría por su hija no hubiera sido sabio. Ahora, cuando usted le pide a alguien que ore por usted, asegúrese que usted también está orando por otros. ¿Quiere realmente que el brazo de Dios obre en su favor porque le pidió a alguien que orase por usted mientras usted mismo no tiene una vida de oración? No creo que tenga el derecho de recibir una respuesta a su oración. Nadie, a excepción del hombre de oración, que conoce el poder de la oración, puede decir, sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación. Pablo oraba por otros y confiaba en las oraciones de otros. Yo hace muchos años que soy pastor y llevo muchos años sirviendo a Dios y nunca pude exagerar en cuanto a la importancia de interceder los unos por los otros. Dios debe levantar entre nosotros hombres y mujeres de oración, jóvenes que se entreguen fielmente a la intercesión. Se le debe dar más tiempo a la oración y menos tiempo al entretenimiento. Cada necesidad humana, cada persona que se aparta, es un llamado a la oración. Lo vemos ejemplificado en la iglesia de los primeros tiempos. En Hechos 12:5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo ve, la oración es el eslabón que va a mantener nuestros corazones juntos en las cadenas del Evangelio. Si la iglesia se pone de rodillas,
la bendición del avivamiento va a suceder. Nos necesitamos unos a otros, dependemos unos de otros y el trono de la gracia es el lugar de reunión para todos. Necesitamos las súplicas de los hermanos, oremos los unos por los otros. Creo que si gastamos menos tiempo frente a la televisión y nos tomamos un tiempo para estar a solas con Dios, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Por favor, si puede, vaya a su habitación, cierre la puerta y pase tiempo con Dios. Dentro de un momento, en la mañana, en la noche, ore por otros. La intercesión en oración es un gran ministerio. ¿Cuándo fue la última vez que como familia dijeron, vamos a orar? No vamos a pedir nada para nosotros mismos, sino que vamos a pedir por alguna familia en necesidad o alguna familia de la iglesia que esté pasando por muchas pruebas. ¿Vamos a orar por esas personas? Y si no le viene nada a la cabeza por lo cual orar, ¿por qué no ora por mí? Pídale al Señor por el ministerio de la radio. Que Dios nos dé sabiduría y me guíe para preparar los mensajes. Ore para que alcancemos a muchas personas y todo esto sea de bendición para muchos. Ahora, sabemos lo que Pablo sabe, que la oración funciona. Y leemos en la Biblia, en el libro de Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Pablo sabía que su situación presente resultaría en su provecho espiritual por medio del Señor Jesucristo. Pero ahora fíjese, Pablo no dependía meramente de las oraciones de otros creyentes, sino que también dependía de la provisión del Espíritu Santo. ¿Ve cómo esas dos cosas están ligadas en el versículo 19? Las oraciones de los santos, o sea, la súplica de los hermanos y el suplir del Espíritu Santo, lo humano y lo divino, eran esenciales. Creo en la soberanía de Dios, pero también creo en la responsabilidad humana. ¿Y por qué oro? Porque la Biblia me dice que lo haga, porque Dios me manda a hacerlo. El Señor Jesús dijo que no tenemos porque no pedimos. Y si Dios me dice que ore, debo orar, voy a orar. Ahora, no voy a orar independientemente de la soberanía de Dios. Sé que Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Lo humano y lo divino son esenciales y van juntos, obran juntos. Pablo tenía ambas cosas en el versículo 19. Ahora déjeme decirle que la palabra suministrar o suplir da la idea de una provisión en el sentido de dar algo que es necesario para asistir o ayudar a alguien. Cuando la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, o sea, mi Dios les concederá su provisión, todo lo que necesitan. El Espíritu Santo tiene un ministerio para con cada creyente, ya que el suplir no es exhaustivo. Y en todos estos ministerios Él va a ir supliendo necesidades. No importa cómo o cuántas necesidades tengamos, siempre podemos depender de la habilidad del Espíritu Santo para suplirlas. Él va a asistirnos, va a salir en nuestra ayuda. ¡Qué maravilloso! ¡Amén! Él fue enviado a este mundo con ese fin, y para que disfrutemos de su compañía y su consejo, y para darnos coraje, para que exista convicción en nuestro ministerio. ¡Amén! ¡Qué maravilla! Él examina las cosas profundas de Dios, ora por nosotros cuando nosotros no encontramos las palabras adecuadas. ¿Se da cuenta? Él suple en abundancia. Pablo había sustraído de ese recurso divino, de manera que podía escribir el versículo 19 allí, del capítulo 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amigos míos, amigos creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Está morando en nosotros. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No hay ninguna persona salva que no posea el Espíritu Santo.
Debemos cultivar la práctica de sentir y tener en cuenta la presencia del Espíritu. No debemos contristarlo, debemos tener comunión con Él y depender de Él. Él es nuestra compañía, mora en nosotros. Él está con nosotros para darnos sabiduría, para enseñarnos, para aconsejarnos. Mantengámonos en comunión con el Espíritu Santo. Él suplirá nuestra vida espiritual. Después de todo, amados míos, fuimos salvos por el Espíritu Santo. Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo una parte vital en su salvación, mi amigo, y en la mía. En Efesios 3:16 se nos recuerda que somos fortalecidos por Él. Ser fortalecidos con poder, dice allí, por su Espíritu. El Espíritu mora en el corazón regenerado. Entonces, todos los que están en Cristo pueden sacar de su abundancia. ¿Cómo necesitamos ser suplidos por el Espíritu de Dios? Y recuerda, hermano, Dios nunca deja de suplirnos por medio de Él. Cuando los ríos de agua viva dejan de fluir en nuestras vidas, producimos una contención, se contiene el flujo de la bendición. ¿Cuánto conocemos del suplir del Espíritu que nos da gozo en la tribulación para dar buen testimonio para el Señor? El bendito Espíritu de Dios está pronto a asistirnos. Necesitamos la seguridad de las Escrituras, necesitamos la súplica de los santos y necesitamos el suplir del Espíritu Santo. Queridos hermanos, mantengamos todos los canales de provisión abiertos. Aprendamos a depender de la palabra de Dios. Aprendamos a depender de la oración de los hermanos y la propia, y aprendamos a depender del poder del Espíritu Santo. ¡Qué proyección segura y bendita tenemos en Cristo el Señor! Bueno, finalizando el programa, lo voy a repetir. Necesitamos la seguridad de las Escrituras, necesitamos las súplicas de los santos y las propias, y necesitamos el suplir del Espíritu Santo. Busque a Dios, manténgase en comunión, mantenga su sensibilidad espiritual, procurando la voluntad de Dios, orando en todo tiempo, esperando la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bueno, veo que se nos terminó el tiempo. Ha sido un gozo estudiar este versículo aquí en Filipenses 1. Hemos avanzado un poco por el 19 y por el 20. Vamos a continuar en nuestro próximo programa. Una vez más le recomiendo y recuerde, repase la lectura de Filipenses capítulo 1 y Dios mediante nos volveremos a encontrar en este mismo punto del dial, en esta misma hora. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.